Segunda etapa del estudio de la armonía tradicional. Capítulo 2. Tríadas de las armonías principales. Primer punto. Enlace de los acordes principales, primero quinto o quinto primero y primero cuarto o cuatro primero. Su forma más sencilla, fundamental, duplicada en ambos acordes, a la octava o al unísono. Procedimiento. Escríbase la progresión del bajo del primer acorde al segundo. Complétese el primer acorde. Mantenga en el segundo acorde la nota común a ambos. Condúzcase las dos notas restantes del primer acorde por grado conjunto a las notas más cercanas del segundo. Como se observa el trabajo en la imagen, tenemos en el primer compás la nota del bajo, un mi en primer grado, que desciende a un si, que sería su quinto grado, como primera regla. Segundo lugar, tenemos en el tenor la nota común, que sería del primer grado, su quinta, y del quinto grado la duplicación de la fundamental, que octavaría al bajo. Las voces restantes, que son soprano y contralto, están moviéndose al movimiento más cercano para completar el acorde del quinto grado. La soprano desciende de sol sostenido a fa sostenido, una segunda mayor, y la contralto de mi a re sostenido, una segunda menor. De esta manera, ambos acordes primero y quinto grado quedan completados en su totalidad, teniendo fundamental, quinta y tercera, en donde se muestra la fundamental duplicada tanto en el primer grado como en el quinto grado. La distribución de las notas dentro del acorde va a ser según en este comienzo lo vaya pidiendo el libro, con las instrucciones que se van a ir dando. Primero se colocó el bajo, después se dejó la nota común y a continuación se completó el acorde de primer grado para después proceder a los movimientos más cercanos para completar o conducir al quinto grado. Y así se puede observar en los acordes siguientes o los compases siguientes. Ahora hablaremos un poco acerca del movimiento de las voces. En primer lugar tenemos el movimiento directo, que es aquel en donde dos o más voces se mueven en la misma dirección. Como se puede observar en el primer ejemplo, la melodía de arriba, un la, se va a un si, asciende. La melodía de abajo, de un re, se va a un sol, también ascendió. En el segundo compás, la melodía de arriba, de un mi, sube a un fa. La melodía de abajo, de un do, sube a un re. Ambas suben. En el tercer compás, las tres melodías descienden. Siempre sean dos o más melodías, para hacer movimiento directo tienen que ir en la misma dirección todas. Ahora, en el segundo caso, el movimiento contrario, en donde dos o más voces se mueven en dirección opuesta. Como se ve en el segundo ejemplo, primer compás, el re desciende al sol y el re de abajo asciende a un mi, haciendo un movimiento contrario. En el segundo compás, el la baja al sol y el fa sube al sol, haciendo un unísono por movimiento contrario. El si asciende a un mi en el tercer compás y el re desciende a un do. Nuevamente movimiento contrario. Siempre lo contrario de ascender o descender de una melodía u otra. Por último, movimiento oblicuo, en donde una voz permanece fija mientras otra se mueve. Tercer ejemplo, tenemos el primer compás, la melodía de abajo se permanece ligada a un sol, mientras que la melodía de abajo, de un mi, desciende a un re. En este caso, una se permanece unísono y otra descendió. Segundo compás, tenemos otra al unísono, movimiento oblicuo, pero la segunda voz asciende. No importa si una asciende o desciende, mientras que la otra esté ligada al unísono, a la altura del sonido anterior. Y estos son los movimientos de las voces. Ahora vamos a hablar de una forma más complicada de los enlaces primero quinto y primero cuarto, en donde se hace la duplicación de la quinta en el primer acorde, cualquier duplicación permitida en el segundo. El procedimiento. Primero y segundo, como en el caso anterior de la duplicación de octava.
tercer lugar, si pueden ser mantenidas dos notas al pasar del primer acorde al segundo, manténganse una y condúzcase la otra por el camino más corto, salto de una tercera mayor o menor, a la nota más cercana del segundo acorde. Si no puede ser mantenida ninguna nota, condúzcase cada una de las tres voces superiores por el camino más corto, por grado conjunto o salto no mayor que una cuarta, a la nota más cercana del segundo acorde. Luego observamos unas reglas especiales en cuanto a la conducción de las voces. Se va a evitar conducir dos voces cualquiera en octavas consecutivas o en unísono, como se ve en el primer ejemplo, do, re y do, re, o ambos do, re al unísono, ¿sí? O que descienden de un mi a un do. Es un movimiento paralelo en octavas o unísono. Salto de ambas voces en igual dirección hacia una octava. A esto hace referencia en el último ejemplo, en el tercer ejemplo, que no haya octavas directas, que en un intervalo más pequeño no se salte a una octava directa. En el inciso B observamos que también quedan prohibidas las quintas consecutivas, dos intervalos armónicos de quintas. El movimiento melódico de las voces directo queda prohibido siempre. En el punto C, no se deben efectuar saltos de las cuatro voces en movimiento directo. Aún saltos de tres voces en la misma dirección han de ser tratados con cuidado. El excesivo impulso hacia adelante creado por tal acumulación de saltos puede ser restringido manteniendo inmóvil la restante o conduciéndola en dirección opuesta. Se permiten sin limitación saltos simultáneos de tres voces que no constituyan más que un cambio de posición del mismo acorde, siempre que la cuarta voz permanezca inmóvil o se mueva en dirección opuesta. O sea que mientras un mismo grado esté en el compás en turno, la conducción de las voces puede tener más libertad, siempre guardando un movimiento oblicuo o contrario en cuanto a la dirección de las voces. En el punto 3 tenemos el enlace de los acordes cuarto, quinto y quinto, cuarto. Su forma más sencilla son ambos acordes con la fundamental duplicada, en el cual el procedimiento, los tres primeros puntos son iguales a los anteriores, en el cual el tercero dice: condúzcanse las tres voces superiores en movimiento contrario al bajo y por el camino más corto posible a las notas del segundo acorde. Esta regla es aplicable en su totalidad solamente en la forma más sencilla de la progresión, que sería cuarto quinto y quinto cuarto. Reglas para la conducción de las voces. En el primer caso, en el inciso A de la imagen actual, dos voces no deben moverse en forma ascendente hacia una octava desde un intervalo más pequeño. Esto se le llama octavas ocultas. Que no tengamos un movimiento melódico que armónicamente conlleve a un intervalo de octava entre voces, sea voces conjuntas o disjuntas, puede ser entre soprano y tenor o tenor y contralto, entre todas las voces excepto las extremas, que sería bajo y soprano. Como se ve en el ejemplo primero, el si de la voz de abajo sube a un do, el sol sube a otro do. En un intervalo de sexta mayor ascienden armónicamente y melódicamente a un intervalo de octava. Al igual que en el segundo compás, un intervalo de quinta haciendo un intervalo de octava. Debe evitarse esas octavas ocultas. El inciso B. Dos voces extremas no deben moverse en forma ascendente hacia una quinta desde un intervalo más pequeño, que son las quintas ocultas. No debe haber, aunque estén separadas por más de una octava, las quintas compuestas del si al do y del re al sol forman esa quinta oculta. En este caso sería entre soprano y contralto. Al igual que en el ejercicio siguiente, de ese mismo ejercicio en el compás siguiente, del sol a la y del sol de la melodía superior a un mi, un salto muy grande. Es una sonoridad muy vacía, es por eso que se prohíbe.
Por último tenemos la forma más complicada, que es la duplicación de la quinta en el primer acorde. En algunos casos este enlace solamente es posible cuando se omite la quinta en el segundo acorde, triplicándose la fundamental. Su procedimiento, los dos primeros puntos son similares a todos los anteriores. El tercer punto es: condúzcanse cada una de las tres voces superiores en cualquier dirección y por el camino más corto a las notas del segundo acorde. Así no se producirán saltos mayores que una cuarta. Reglas para la conducción de las voces en este caso. Ninguna voz debe efectuar saltos de un intervalo aumentado o disminuido, melódicamente hablando. Evítense saltos de más de una quinta en las tres voces superiores. En este caso debe ser lo más sencillo melódicamente hablando para que la resolución armónica sea bastante buena, muy sonora, muy compacta y muy homogénea. Hasta aquí termina la parte teórica del segundo capítulo. Hay en este método una serie de ejercicios que presenta la edición, en la cual nosotros vamos a subir las imágenes a la página de Facebook durante la semana para que lo revisen e intenten hacer algunos ejercicios, y como en el video anterior, la sugerencia de mandarlos al canal. Eso es todo. Hasta la próxima.